el domingo no alcanzaba a llegar yo a mi cuarto, quedaba tirado en el patio y mi madre como podía me llevaba arrastrando, como podía a la cama. Y fue un dolor constante que yo le causaba a ella. Y eso fue lo que yo estaba meditando en mi lecho de enfermedad, de dolor. La palabra de Dios nos habla de que antes de que uno sea humillado, anda uno exaltado. Yo andaba exaltado, creyendo que lo tenía todo. Tenía un trabajo, tenía un buen sueldo, tenía 2 amantes, tenía mucha diversión, había mucho alcohol, había muchos antros gay, mucha algarabía. Pero realmente, ¿qué tenía? No tenía nada. Así que empecé a susurrar a Dios otra vez y dije: Señor, ¿estarás tú ahí? Habrá una oportunidad para mí. Podré cambiar, podré ser una persona diferente. Y en ese meditar y en ese sentir de pronto que las oraciones no pasan del techo y que si me escuchará, no me escuchará, no sé lo que está pasando, me siento muy mal. Se abrió la puerta de la casa y entraron 2 mujeres y me dijeron: Oscar, estamos aquí porque queremos que sepas que Jesús te ama. Para mí fue tener un encuentro personal con el amor del Padre, de ese Padre que tanto anhelé, ese Padre que tanto suplicaba a mi mamá que me buscara. Y se acercaron a esas personas, me abrazaron, me besaron y me compartieron del mensaje de salvación de una forma tan sencilla que la verdad no recuerdo sus palabras. Lo que quedó grabado en mí es eso de: te amamos, Dios te ama. Y pude sentir el amor de Dios a través de esas personas, y pude tener la convicción del amor de Dios a través de estas personas, a través de sus abrazos y de escucharme y de compartir y de orar por mí y de ponerme las manos y de ver que no tenían asco. Y me acordé del hijo pródigo, como el hijo pródigo llegó oliendo mal, pensando que no tenía derecho a ser hijo, pero el padre lo corrió y lo abrazó como estaba. Y así me Dios, como estaba, enfermo, sucio, inmundo moralmente, con toda esa suciedad que traía yo dentro de mí. Así que en medio de mucho llanto le pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón. Le dije: Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo, no sé por qué me tocó ser homosexual, tener esta orientación que yo no elegí, cosas que todavía quisiera una respuesta, pero sé que la mejor respuesta para mi vida ahora eres tú. Y te quiero en mi vida, quiero que me recibas. Así que hice mi oración, le pedí a Dios que entrara en mi vida, y ahí empezó un proceso, empezó una jornada. Sería espectacular que yo les dijera: y desde ese momento desaparecieron las tentaciones homosexuales y todo fue color de rosa, más bien color de azul, pero no fue así. Y todos los que hemos sido cristianos por más de 5 minutos sabemos que las cosas no acaban, a veces parece más bien que empeoran. Y cuando la historia del pueblo de Israel, recordamos que Dios sacó al pueblo de Israel de todo eso que yo les contaba, de toda esa algarabía, de toda esa felicidad, de mucha comida, de mucho aparente bienestar, pero de una esclavitud terrible. Y es de donde nos sacó Dios, es de donde Dios nos sacó, de Egipto, donde aparentemente había cosas buenas, realmente la condición de libertad no existía. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel, no lo lleva directamente a la tierra prometida, sino Dios tiene un trato con nosotros, y Dios nos lleva al desierto. Y en el desierto es donde nosotros aprendemos a confiar en Él. Y Él me llevó al desierto. Y ahí en el desierto es donde yo empecé a sentir la intensidad de la relación, de la atracción homosexual, la necesidad de buscar a alguien que me discipulara, la necesidad de investigar y de buscar a alguien con quien pudiera yo ser transparente, honesto con respecto a mis luchas y poder salir adelante. Y eso fue un proceso de mucho tiempo, porque tristemente no había gente preparada. Y me di de topes en iglesias, con gente en la que confié, que les dije lo que estaba pasando, me dieron la espalda, me rompieron la confidencialidad, pero perseveré. Y yo dije: debe haber alguien que Dios use para que me pueda ayudar. Y fue una búsqueda de tiempo donde finalmente pude encontrar respuestas, pude saber de dónde venía esta homosexualidad, pude ver cuál era el proceso de sanidad, pude ver que tenía que estar confrontado con decisiones, convicciones y decisiones que tenía que tomar.
y me di cuenta que solo yo no podía salir adelante. Y eso es algo que Dios nos enseña siempre. No se puede salir adelante. No es el propósito de Dios que luchemos por nuestra cuenta y en silencio. Él siempre ha dispuesto a gente que nos ayude, que nos discipule, que nos aconseje, con quien podamos tener una rendición de cuentas. Así que empecé a descubrir todas estas verdades del proceso de sanidad, a conocer gente que me empezó a acompañar, incluso sin saber mucho de esto, gente que estuvo dispuesta a escucharme. Y había gente, hay una persona de la Ciudad de México, Rosy, que estuvo ahí, que muchas veces me escuchaba y me decía: Oscar, no sé qué decirte, pero estoy segura que Dios sí sabe qué decirte, y vamos a orar. Y a veces era más lo que me escuchaba y lo que oraba por mí que lo que ella me aconsejaba, pero era tremendamente benéfico para mí. Así que es posible que uno deje la vida homosexual, es ciertamente posible, pero Dios quiere llevarnos aún más allá. Uno podría conformarse y decir: bueno, simplemente no voy a practicar la homosexualidad. Lo que Dios condena en la Biblia es la práctica de la homosexualidad, no las tentaciones. Y todos tenemos tentaciones. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando uno sale de la vida homosexual y siente uno atracción, está uno en el ámbito de las tentaciones mientras uno no la practica. Pero Dios quiere hacer aún más. Quiere sanar nuestras heridas, quiere sanar ese dolor, el dolor causado por el abuso sexual, que más del 90% de las personas que están en la vida homosexual han padecido, en la vida homosexual y lésbica. Quería sanar también las heridas producidas por relaciones verbales que durante mucho tiempo escuché, que también son otra causa de la homosexualidad. El escuchar todo el tiempo: eres homosexual, eres homosexual, eres homosexual. Y es algo que yo les quiero invitar, que no seamos partícipes de maldecir a otros, porque dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y cuando nosotros decimos a alguien que es un tonto, decimos a alguien que es homosexual, está ejerciendo un poder en su vida. Y llega un momento que uno dice: si todo el mundo dice que soy eso, es que debo de serlo. Así que quiero hablarles un poquito de esto, de cómo se puede prevenir esta situación. Yo creo que al escuchar mi historia se han identificado claramente algunas de las raíces de la homosexualidad. Y una de las más recurrentes es la crisis de paternidad. En algunas ciudades donde me han invitado a dar conferencias, llego y la gente está a veces desesperada, a veces es la desesperación que lleva a los padres de familia a invitarnos y me dicen: es que ¿qué pasa? ¿Eso se hizo una moda o qué es lo que está sucediendo? Cada vez vemos más homosexuales en la ciudad. Y yo siempre les digo, en proporción a la crisis de paternidad, a la ausencia de paternidad, de una paternidad saludable, va a haber mayor problema de homosexualidad, porque los varones no están teniendo un modelo masculino, alguien que imprima en ellos el sello de masculinidad. Las mujeres no están teniendo quien afirme su feminidad en formas correctas y se están confundiendo y están empezando a experimentar en el lesbianismo. Así que aquí hay un llamado que debemos hacer a los padres de familia para que se acoplen al diseño de Dios establecido para la familia. Y Él estableció una cabeza, pero no una cabeza autoritaria, no una cabeza que solamente da órdenes, da gritos, es agresivo, violento, porque eso cae en el machismo, y Dios aborrece el machismo, pero ama a hombres responsables, protectores de su familia, que cuidan y protegen y aman a su esposa como vaso más frágil, y que están presentes desde la infancia con sus hijos, afirmando a los varones, afirmando la feminidad de las mujeres. Los hombres, los varones especialmente, juegan un papel muy importante en la afirmación de la masculinidad y de la feminidad. Hay un hombre que se llama Joseph Nicolosi. Él es autor de un libro que se llama Terapia Reparativa de la Homosexualidad Masculina. También un libro que se llama Una guía para padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Y él habla de la importancia de que los padres varones intervengan muy especialmente entre